Hola, ¿cómo están? Soy Elis Cervallán Y yo soy José Utreras, también conocido como Planeta Errante. y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia. Y para partir este episodio te quería preguntar, Elis, ¿te gusta el chocolate? ¡Ay, me encanta el chocolate! Pucha, ahora me van a dar ganas de comer chocolate y no hay nada en mi casa. Bueno, a mí ya me dieron ganas. De hecho, leyendo para este episodio, que supongo que ya lo adivinaron, se trata sobre el chocolate, no puedo aguantar. Me dio la tentación de comprarme un chocolate, así que aproveché en mi salida semanal de compras de comprarme un chocolate. Sí, te comprendo. Te comprendo. Cuando yo también estaba leyendo de esto, como que tenía una necesidad absoluta de poder disfrutar de chocolate y me compré un chocolate muy rico, pero se acabó muy rápido. Ay, te entiendo, me pasó exactamente lo mismo. Pero ha sido un tema entretenido. Estos temas que de repente ustedes nos sugieren y que están fuera de nuestra área de expertise. Totalmente fuera de nuestra área de expertise. Más allá de nuestra expertise consumiendo chocolate y Claro, quequitos de chocolate y quequitos de chocolate con chips de chocolate. cierto. Esa es la mayor conexión que tenemos con el chocolate. En nuestra oficina había unos muffins y unos cupcakes con chocolate. Y a veces los chocolates que hay en los observatorios también. Oh, también. En Apex siempre tenían muchos chocolates arriba. Creo que es el lugar donde he estado donde más chocolates habían. Bueno, está muy alto, a 5.000 metros. Entonces, el chocolate es una necesidad absoluta si a alguien le da un bajón. Y tengo que decir que los quequitos de la oficina estaban al lado del escritorio de José. Así que José sentía su aroma en permanencia y los veía ahí directo. Sí, yo compraba como la mitad de esos quequitos con chocolate. Yo estaba sentada de espalda a los quequitos, así que no sentía tanta tentación. Igual era tentador, pero no tanto Sí, como estar mirándolos. claro. De hecho, yo no tenía que levantar para comprarlo, así que ese era un poco problemático. Ya, entonces comencemos. Y como siempre, vamos a comenzar con la historia. Y esto me llama la atención porque ha ido cambiando un poco. La historia del origen Sí. parte entonces. Dale nomás, José. Ah, le doy. Ya. Porque en varias de las fuentes que estaba leyendo, por lo general se trazaba su origen a Mesoamérica. Y aquí Ujú, estamos hablando de México y América Central. ujú. Pero algunos estudios bien recientes, por ejemplo uno que se publicó en la revista de ecología de Nature, ahí vieron que el origen parece ser mucho más antiguo, ya que estamos hablando de unos 5.500 años atrás, Ujú. en la parte alta de la Amazonía por Ecuador y por el norte de Perú. O sea, específicamente en una región que se llama Santa Ana de la Florida, en Ecuador. Y ahí encontraron unas cerámicas con restos de chocolate. O sea, por lo general lo que encuentran es la molécula teobromina. Y ahí es como la han ligado al chocolate. Que esa es una molécula que está dentro de la vaina de cacao, que tal vez deberíamos decir que son las vainas de cacao antes. Claro, es que yo creo que uno de los problemas que hay es que para nosotros el chocolate viene en polvo o en Claro. tableta. Eso es como... Bueno, los granos de cacao son parecidos un poco a los granos de café, en realidad, si lo pensamos, y están rodeados de una pulpa. Es Mm. como un fruto que es un fruto, ¿no? Yo ya estoy aquí, mis Sí, conocimientos lo, de... eh, lo que tiene adentro es como una fruta, porque tiene una pulpa. Sí, tiene una pulpa y dentro de esa pulpa tiene como estos, son semillas, ¿no? Son granos. Sí. Y antiguamente parece ser que de hecho lo que se consumía era la pulpa en aquel entonces. Lo que yo leí de esas, de lo que se encontraba en esas cerámicas, eran restos de la Mm. pulpa, no del grano. Ah, ya. Y algo también que es interesante es que parece ser que lo que hacían con esa pulpa era fermentarla. Ah, ya, ya. Que ahí está, claro, ahí está la diferencia. Dentro de estas culturas antiguas, bueno, además de esta que es en Ecuador, que esta cultura se llama Mayo Chinchipe, pues están los olmecas, que también consumían cacao, y luego los Ujú. mayas. Pero fue con los mayas que ahí se tenían los primeros registros escritos, porque ahí dicen que tenían recetas. Claro, y decían que fermentaban el fruto con la semilla y eso lo molían. Se sabe que ellos usaban el grano de cacao y lo molían, pero me llamó la atención que lo mezclaban con agua
y con especias, como con canela o con ají. Es lo esperable, ¿no? Con las especias locales. Es como, qué sé yo, el té en la India, que tiene todas esas especias locales. A mí lo que me llamó la atención fue que lo fermentaran y que entonces se convirtiera en una bebida alcohólica, porque es muy lejano a cómo nosotros consumimos el cacao. Pero bueno, vamos a ver que, claro, tuvo muchas transiciones. Bueno, y yo creo que aquí la clave de todo es cómo el cacao, que estaba en una zona bien definida, llegó a todas partes del mundo. Y al final con el cacao pasó lo mismo que con muchos otros frutos y alimentos que no habían en Europa en aquel entonces, y que fue cuando Hernán Cortés Llegó a la corte de Montezuma. llegó, sí, justamente. Y ahí el cacao era algo muy valioso. Era algo que ellos como cultura local, los aztecas, lo valoraban muchísimo. Y Hernán Cortés, por supuesto, se dio cuenta de esto. Aquí parece que Hernán Cortés no perdía como de visión las cosas que eran valiosas que estaba encontrándose. Y por eso reconoció como que económicamente era algo interesante. Porque de hecho parece que se utilizaba como forma de moneda. También la importancia que tenía en la cultura tiene que ver con el primer nombre que se le entregó al cacao. El primer nombre que se le dio al árbol de cacao, fue Amygdalae pecuniaria, ¿Qué? ¿Qué que significa eso? dinero almendra, porque se utilizaba como moneda de cambio. Ah, Pero después de eso fue un botánico, Carl von Linne, quien realizó la primera clasificación y le cambió el nombre y le puso Theobroma cacao, que significa cacao, alimento de los dioses. no, Teobroma significa alimento de los dioses. Claro, por eso se llamaba Theobroma cacao, que significa cacao, alimento de los dioses. Ah, ya, Sí. cierto. Así que ya con ese nombre ya tenía Sí. harto que decir. Alimento de los dioses, ni más ni menos. Igual creo que tienen razón, ¿ah? Si tuvieses que darle algo a un dios. Sí, pero igual, claro, porque claro, ahí con Cortés hay una historia que viene de los mayas antes, Ujú. que para los mayas primero, su dios Cuculcán, que es Quetzalcóatl para los aztecas. Perdón para todos los que nos están escuchando de México y Sí. estamos como matando sus nombres, pero la Sí. verdad es que la T, la Z y la L, todo eso junto, nos cuesta mucho pronunciarlo. Sí. Perdón. Pero fueron estos dos dioses los que trajeron el cacao a los humanos. Y en el caso de Quetzalcóatl, está esta mitología de que había sido desterrado por haber hecho esto. Había sido desterrado del reino de los dioses. Y que en algún momento vendría desde donde sale el sol. Entonces ahí se asoció con la llegada de Cortés. Pero no fue buena esa llegada al final. No fue buena. O sea, depende de para quién. Cierto. Siempre para alguien es buena y para alguien es mala. Ya, pero volvamos con el chocolate. Bueno, Hernán Cortés al final se llevó semillas a Europa. Pero también hay que pensar en que efectivamente, si bien Hernán Cortés se dio cuenta de que era algo valioso, las personas que tuvieron acceso a ello no fueron capaces de apreciar Ah, sí. o de entender por qué disfrutaban de algo que encontraban asqueroso. Los Cierto. europeos lo encontraban asqueroso. Y de hecho, hay algunos escritos que dicen que lo describían como una bebida amarga para cerdos, para chanchos. Ah, sí. Girolamo Benzoni escribió un libro que se llama Historia del Nuevo Mundo y ahí escribió eso, de que era comida para los cerdos, porque no le gustaba. Hernán Cortés llevó los granos a España y fueron unos monjes católicos los que adaptaron el uso de este ingrediente para que fuera apto para las papilas gustativas del lugar, por decirlo así. Y lo que hacían era preparar una infusión que se obtenía del prensado de almendras de cacao, de los granos del cacao. Y lo que hicieron para adaptarlo fue agregarle miel o azúcar, porque el problema era que era muy amargo. Pero cuando lo endulzaban, ya era algo que a la gente le gustaba. Y parece ser que eran súper celosos en aquel entonces de cómo lo preparaban y era casi como un secreto, así como ¿En la serio? fórmula de la Coca-Cola. No sé, como que me sonó a eso cuando leía lo de la fórmula secreta. Qué raro.
Y una cosa que fue muy chistosa de lo que yo leí, encontré, es que la iglesia consideró que el chocolate era una bebida y no un alimento, porque tenían un problema si era un alimento que no podían consumirlo cuando tenían que hacer ayuno. Pero cuando había ayuno, cierto. sí podían consumir bebidas. Y fue Tomás de Aquino quien promulgó digamos, como una regla o una norma que decía que sí se podían consumir los líquidos en el ayuno, y entonces siguiendo eso podían consumir esta infusión de cacao que les gustaba, incluso cuando seguían el ayuno. Y que de hecho, después cuando hablemos de las cosas que genera el cacao, entiendo por qué querían poder consumirlo. Tiene todo el sentido del mundo, no solo por lo rico, sino que si no estaban comiendo nada, por supuesto que los iba a ayudar a aguantar ese ayuno. Ya, entonces como ven, esto me llamó la atención, como gran parte de la historia del cacao es como un brebaje. Y yo creo que esta es la primera noción de chocolate que aparece, porque ahora este brebaje de cacao con azúcar. Es como la poción de Asterix y Obelix. A lo mejor eso era lo que había dentro de la marmita. ¿Qué? Yo no sé nada de eso. ¿No leías Asterix y Obelix? No. Bueno, en los cómics de Asterix y Obelix tienen una poción mágica que les da fuerza para luchar contra los romanos. Y hay una gran marmita y hay una poción adentro. Y les da mucha fuerza. Y por eso digo que a lo mejor era chocolate. Ah, claro, entiendo. Bueno, y de ahí, desde 1600 en adelante, comenzó a hacerse popular. Pero claro, los primeros que lo tomaban eran los aristócratas, la gente con dinero. Y para aumentar la producción, porque la producción es súper delicada, y como ya habían muerto mucha gente, o no había tanta gente también en Mesoamérica para producirlo, comenzaron a llevar esclavos desde África. Sí, no es muy bonita la historia del chocolate. No, ni Para la nada. del tabaco, ni ninguna de esas No, historias. Son todas terribles. claro. Y bueno, la cosa es que este árbol de broma cacao solamente puede crecer en la zona cercana al Ecuador, en el trópico, entre 20 grados hacia arriba y abajo. Hay gente que le llama el cinturón del cacao. O sea, eso lo hallé en una sola parte, eso sí. No vi que fuese algo muy usado. Y en Europa, como decía José, en el siglo XVII fue cuando se empezó a volver más común y fue cuando se empezó a extender esta idea de que el chocolate tenía poderes medicinales y era afrodisíaco. Entonces se empezó a generar una especie como de deseo por poder consumir cacao y tener acceso a él. Y se empezaron a vender las primeras tabletas de chocolate en Inglaterra. Pero estas tabletas eran para preparar bebidas, no eran como las tabletas de chocolate que consumimos hoy en día, que las comemos directamente, sino que eran para hacer bebidas de cacao. Pero hasta después del 1700 todavía era algo que era muy escaso y que solo las personas con mucho poder adquisitivo podían consumir. Y de hecho fue en 1828 cuando un químico holandés encontró una forma de hacer cacao en polvo, que eso ya se parece mucho a las formas en las que nosotros consumimos cacao. Y lograba pulverizarlo y además le agregaba unas sales alcalinas que cortaban un poco el amargor que el cacao tenía naturalmente y le pusieron a eso el nombre de cacao holandés. Ahí yo había encontrado unas historias un poco confusas, claro, porque este holandés se llama, bueno, uno de los dos, que son dos, yo pensaba que era uno y parece que mucha gente piensa que era uno. Claro que uno es Casparus van Houten, que es el que tenía una fábrica de chocolate, que entre una de esas cosas patenta esta forma de extraer la manteca y esta parte más sólida del cacao, o sea, poder separar los componentes. Y el otro es su hijo, que es el que viene con esta idea de agregar las sales. También decía que con esas sales era más fácil mezclar el chocolate en polvo con líquido, se disolvía más fácil. Y acá viene la parte de la tableta de chocolate. Y aquí, sí, pero yo estoy muy confundida. ¿Por qué? Porque en esta parte de la historia aparecen todos los nombres que nosotros nos imaginamos cuando pensamos en chocolate. Pero leí en muchas partes que el orden de esos nombres aparece diferente. Como que sentí un poco que dependía del origen del documento que estaba leyendo, del país de origen, dependía quién aparecía primero. Porque claro, las personas que están aquí involucradas son Cadbury, del chocolate Cadbury, Nestlé, obvio, y también Rudolf Lindt, y también Hershey. Ya, pero yo encontré otro. ¿Tú a quién encontraste? A Joseph Fry,
que no es ninguno de esos. Ah, pero es que Joseph Fry, sí, tienes razón. Pero Joseph Fry es antes de Ya. todo esto que yo estoy diciendo. Ah, ya, es que, Sí. claro, todos esos hicieron una cosa diferente. No, pero cuenta Joseph Fry, que va primero. Porque, bueno, les contamos que finalmente se puede extraer esta parte sólida de y la manteca de la semilla de cacao. Que es la parte grasa del cacao. Claro, la grasa. Entonces yo estoy usando la parte sólida para hacer brebaje. Y así Ujú. ahora la gente tomaba chocolate caliente que no era tan grasoso. Ujú. Porque esa era la cosa, antes la gente tomaba un chocolate caliente o frío, pero era súper grasoso. Bueno, ahora todavía en algunas partes. ¿En serio? Sí, un chocolate caliente, súper espeso, así. Cuando te comes Ah, el chocolate con churros y el churro queda así como parado dentro del chocolate. Mitch, no sabía eso. Ya, pero lo que hizo Joseph Fry fue devolver manteca a esta pasta. O sea, es con más manteca aún. Y con esto ya lo podía moldear. Y después, al enfriarlo, se podría formar una barra sólida. Y ahí tenemos una barra de chocolate. Y esto fue más o menos en 1847, esta etapa de Joseph Sí. Fry. Bueno, todo lo que yo les estaba diciendo, todos estos nombres que suenan a marca de chocolate, es un poquito después. Es en 1868 es cuando empiezan a aparecer todos estos nombres de estas empresas súper grandes que nosotros conocemos. Y todo esto también tiene que ver con que se le empezó a agregar leche al chocolate. Y entonces ya no eran, digamos, tabletas de chocolate negro, sino que se empieza a consumir el chocolate con leche. Y ahí es cuando empiezan a aparecer estas empresas Cadbury, que es de Inglaterra, o el suizo Henry Nestlé también. Y ahí cada uno empieza con una mezcla un poco diferente, que hacía que sus tabletas de chocolate no fueran iguales a las del otro. En el 1875, Ujú. Daniel Peter estaba buscando una forma de ponerle leche al chocolate, pero el problema es que no se puede mezclar el chocolate con agua. No. Así que lo que estaba buscando era alguna forma de mezclar leche en polvo, que aún no existía. Y lo que hizo fue usar una máquina que ya había usado, o sea, no usar una máquina, sino que usar leche condensada, que Henry Nestlé tenía una máquina para hacer leche condensada. Mm. Y que luego con eso Daniel Peter podía hacer leche en polvo, aprovechándose de este invento de Nestlé. Entonces, no sé, es medio rara la historia, hay como muchas versiones diferentes. Bueno, es que yo me imagino que todos se deben como asignar quién fue el primero que hizo y que logró como una tableta exitosa. Y por eso Sí. yo mencioné todos estos nombres juntos, porque no fui capaz de diferenciar quién hizo qué, en qué momento y en qué orden. Y probablemente debe haber sido bastante simultáneo. Ujú, Esto es como todo, cuando se consigue la fórmula de algo, luego todo el mundo empieza a poder replicarlo de alguna manera. claro. Y yo creo que algo que podemos mencionar, porque bueno, acá de los nombres, de los 4 nombres que yo les mencioné, 3 son europeos o europeos e Inglaterra. Ya no sé si decir que son europeos. Y, pero Hershey, Milton Hershey, él era de Estados Unidos y él industrializó mucho más masivamente el chocolate. Obviamente era un país muchísimo más grande, tenía muchos más consumidores, pero además había un tema y es que para la Segunda Guerra estaban como preparando las raciones para los militares. Se empezó Ujú. a poner el chocolate como algo básico dentro ¿Qué? ¿En de... serio? Sí, y entonces le daban barritas de chocolate Hershey a los soldados, a las tropas americanas. Wow. Y parece ser que ellos las llevaban, porque en el fondo era algo que valoraban mucho por las propiedades que tenía, y entonces parece ser que cuando iban como avanzando en Europa y empujando a las tropas alemanas, iban también como entregándole esas tablitas de chocolate de repente a la gente en los pueblos. Ah, Esto me sonó wow. igual como a película de guerra estadounidense, ¿ah? Pero Sí. suena bonito, suena bonito. Ojalá Sí. que haya sido verdad que le Tal hayan vez, tal vez entregado. ya hicieron la película y uno no lo sabe. Seguramente. Bueno, y también lo mencionaste, el Rudolf Lindt, Ujú. que ese yo por lo menos encontré que era la persona que hizo eso. O sea, era la única persona que mencionaba en esto. Que ideó una técnica que se llama concheado. Ah, esa no sé. Es ahora un proceso que es estándar para hacer el ¿Ya? chocolate. Pero lo que hace es mezclar por mucho rato, o Ujú. hacer dar vueltas por mucho rato el chocolate. Ujú. Y la idea es que los granitos secos, o sea, como la parte en polvo
del chocolate se recubra por grasa de forma homogénea. Entonces para que quede todo bien mezclado. Así que era como una máquina que tenía unas ruedas que, no sé, hacía como unos movimientos de cizalle para que quedara súper homogéneo y súper mezcla la mezcla del chocolate. Y eso también aireaba el chocolate y se deshacía de aromas que fuesen muy amargos. Y también se reducía el vapor, o sea, se reducía la cantidad de agua que había en el chocolate. Y eso también mejoró mucho el sabor. A mí igual me gusta el chocolate Lindt. De los del supermercado, digamos. Uy, esto nada que ver, pero solamente recuerdo que en un viaje a estas cosas que a veces uno le toca por ser astrónomo, de viajar a otros lugares por conferencias o cosas ¿A así. dónde te tocó ir? Era en Ahí pone cara de que no se acuerda. Heidelberg. Era en Heidelberg, creo. Y había una tienda de Lindt. Ay, qué rico. Había una variedad infinita de chocolates. Eso me acuerdo. Ya, entonces yo creo que aquí ya podemos terminar con un poquito de la historia del chocolate. Y después ya vamos con todos los procesos, con la ciencia del chocolate. ¿Y con por qué tenemos que consumir? No me hagan No. caso. No me hagan caso. No. De hecho, yo quedé triste. Oh, Sí, yo pensaba que era bueno, pero al final parece que no tanto. depende a quién le preguntes. Sí, también. Ya, pero con eso volvemos después de esta pausa. ¿Sabías que en agosto de este año los habitantes de una ciudad suiza tuvieron la suerte de ver nevar chocolate en polvo? Lo que sucedió fue que falló el sistema de ventilación de una fábrica de la compañía chocolatera Lindt y Sprüngli, haciendo que granos de cacao molido salieran volando hasta caer en la ciudad. Ya estamos acá de vuelta después de haber hablado de la historia del chocolate y ahora yo creo que José nos va a introducir un poquito de ciencia. Ya. Entonces, para introducir un poquito de ciencia, yo pienso que tal vez podríamos ir como en orden de cómo se hace el cacao. A ver, cuéntanos. Perdón, no cómo se hace el cacao, pues el cacao está hecho. El chocolate, ¿Cómo se hace el el chocolate, chocolate? ¿cómo se hace el chocolate? Sí, me falta chocolate para mi memoria. Ya, entonces uno de los primeros procesos es la fermentación. O sea, después de abrir la vaina y sacar las semillas con la pulpa, es dejar fermentar todo esto. Y ahí sirve mucho la pulpa, porque a partir de la pulpa es que tiene el azúcar que comienza la fermentación. Y me llamó la atención que es un proceso súper largo, porque en el caso de la fermentación, primero actúan levaduras Ujú, que crean alcohol, después se mueren porque cambia el pH ujú. mientras están fermentando. Y después comienzan a actuar otras bacterias, que están las bacterias del ácido láctico y las del ácido acético. Y cada una es como, primero vienen las levaduras, actúan un rato, se mueren. Después vienen las del ácido láctico, actúan y se mueren. Después vienen las del ácido acético, actúan y se mueren. Y cada una hace algo diferente, como por ejemplo rompen paredes celulares para que se liberen algunas moléculas que den aroma o que reduzcan el amargor. Y también van produciendo algunas proteínas libres, unos aminoácidos libres, que después se necesitan para dar el sabor cuando se hagan las otras cosas. Y también se convierte parte del alcohol después en ácido para reducir el nivel de alcohol. Estos procesos todavía se hacen como en forma artesanal, ¿o no? Toda esta etapa. Sí. De hecho, toda esa etapa se hace en la granja. En la granja de cacao se hace toda la parte de la fermentación. Y después son estos granos que ya fueron fermentados y secados, porque después viene la parte de secar el grano. Ujú. Después de eso es lo que se les vende a la empresa. Entonces, por lo general, lo que uno produce es hacer la fermentación en casa y después uno vende el grano seco. Ujú. Bueno, yo creo que quizá en este momento podemos señalar que hay un gran problema con la producción de cacao Sí. y el abuso de las personas que se encargan de todos estos procesos. Los productores hoy en día son como Ghana y Costa de Marfil. Seguramente hay más, pero como los productores más grandes. No sé si me falta alguno, José. Sí, o sea, esos son los dos principales, Ghana y Costa de Marfil. Y las personas que producen y que hacen todos estos procesos que está contando José, de la fermentación y que dejan el secado, no tienen, por supuesto, ningún control sobre el precio de su trabajo, sobre el valor de su trabajo, porque básicamente van donde están las personas que compran para estas grandes empresas y les compran al precio que ellos definan.
Y es por eso que hay un gran movimiento de comercio justo, yo sé que para muchas cosas, pero dentro de esas cosas está el cacao. Claro. Pero José tuvo una mala experiencia porque fue al supermercado intentando buscar chocolate que tuviese como Sí, certificación de comercio justo acá en Santiago y no no encontró. encontré nada. Sí, porque leyendo estas cosas, por ejemplo, está el problema de la explotación infantil, que hace unos años cuando lo contaron, solamente entre Costa de Marfil y Ghana era como 2 millones de niños Ujú. trabajando en granjas. Hace unos años también calcularon cuánto ganaban las personas en esta granja y era como $1 por día. Mm. Así que bastante precario. Podemos disfrutar del chocolate intentando buscar chocolate que sea comercio Claro, justo. va a costar un poquito más, pero es mejor eso. Ujú. Mejor pagar lo justo. Bueno, y entonces después, José, con ese grano, el grano seco. Después del grano seco, lo que se hace es tostarlo. Eso ya se hace en una fábrica de chocolate. Ahí se Ujú. puede tostar. Y cuando se tuesta, ahí se produce una reacción que se llama la reacción de Maillard, que es donde interactúan estos ahora aminoácidos libres que se produjeron en la fermentación con unas Ujú. azúcares reductoras y que le da el sabor y aroma que es característico del chocolate. Esta es una reacción que por lo general aumenta o da ciertos sabores, que pasa por ejemplo cuando se hace pan y se hornea, Ujú. o con la carne también, que tiene como ese color. Y con el tueste del café también, ¿o no? Sí, con el café también pasa. Pero claro, se necesitan esas cosas, que Ujú. tengan azúcar y estas proteínas, estos aminoácidos libres. Ujú. Y luego tienen que deshacerse de la cascarita, porque el grano tiene una cascarita, y ahí las soplan. Tienen como unas máquinas que soplan aire y como son livianitas, la cascarita se va con el aire. Y ahí al fin, a moler. Y ahí cuando lo muelen está todo junto. Está junta la manteca con el polvo, todavía no está separado. Bueno, y ahí depende de lo que quieran hacer, si es que separan los productos o no. Claro. Yo vi una chocolatera que molía todo y nunca lo separaba, y con eso Ujú. hacía el chocolate. Sí. Pero le tenía que agregar un poco más de manteca. Pero me imagino que probablemente esos son los chocolates como de mayor calidad, los que usan como la propia manteca del cacao y que le agregan un poco, pero no necesitan agregarle todo el contenido graso, que es uno de los problemas de los chocolates que consumimos, que en realidad tienen muchas grasas que no provienen del cacao mismo. Oye, ni he visto los ingredientes de los chocolates. No, yo prefiero no verlo, o sea, prefiero no saber, me voy a imaginar que lo hacen bien. Bueno, y después de que se muele todo eso, viene esta parte del concheado, po, Ujú. cuando se mezcla con más grasa, para que quede bien homogéneo. Ujú. Y que quede maleable. Claro, para que quede más maleable. ¿Y por qué se necesita la grasa? Y aquí está una cosa que cuando la aprendí quedé así como, oh, así que esta es la razón de estas cosas. Lo que pasa en la grasa es que estas grasas son unos triglicéridos y son unas cadenas larguitas. Entonces la forma que vaya a tener el chocolate como sólido va a depender de cómo se ordenen Ujú. una al ladito de otra. ¿Cómo tú tratarías de empaquetar estas moléculas larguitas que son grasas? Ordenaditas, como una al lado de Claro, la otra. A lo claro, larguito, digamos. a lo larguito, sí. Pero ese orden va a depender de la temperatura y va a generar distintos tipos de estructuras, que son unos cristales, que al final Mm. lo único que te dice es cómo se ordenan, no Ujú. más. Y cada una de esas tiene distintas propiedades de cómo se ven, cómo saben, y también puntos de fusión, que es cuando se derriten. Ujú. Y hay 6 tipos de cristales de esta manteca del cacao cuando se solidifica. Y de estos 6, de hecho las enumeran del 1 al 6, la que uno quiere es la número 5, que no es la más estable, no es el cristal más estable. Esa es la que permite que como que se derrita a la En la temperatura boca. adecuada en la boca. Sí, porque todos los otros se derriten antes, o sea, no todos los otros. Los 4 primeros se derriten un poquito antes, entonces se derriten muy fácil. Y el 6 es un poquito más duro, pero me llamó la atención porque, claro, el número 5 es el que le da esta apariencia más lisa al chocolate. Ujú. Y cuando está en los otros tipos de cristales, cuando se forman, pasa algo que no encontré el nombre en español, pero le decían florecimiento. El chocolate como que florece y es cuando le salen estas manchitas blancas. No sé si le ha pasado cuando se les derrite el chocolate y después uno lo enfría de nuevo. No es lo Sí, mismo, no, no es igual. para nada. Sí, se pone blanco y como que ya no, y se pone opaco también. Ya Sí, deja de brillar.
Claro, y eso pasa porque cuando uno lo derrite, ahí uno está desarmando esos cristales. Y cuando uno Mm. lo vuelve a enfriar, si uno lo enfría muy rápido, los cristales que se van a formar no van a ser el 5, sino que van a ser los otros. ¿Qué es lo que uno tiende a hacer porque lo mete en el refrigerador? Sí. Así que por eso también cuando se hace el chocolate, hay otro proceso que se llama el temperado, que es para obtener ese cristal en específico. Y se puede hacer de varias formas. Se puede hacer ir cambiando la temperatura de a poquito para tener solamente ese cristal, o meterle un chocolate que ya esté bien cristalizado y mezclarlo con el Mm. nuevo. Y así tú haces que el chocolate que está alrededor del chocolate que ya está bien, como que tienda a ordenarse de esa forma que tú quieres. O sea, a veces la gente para hacer chocolate usa otro chocolate. Esto me recuerda como a los videos de YouTube de cocina. Ujú. Me gustan esos videos. Y hay una chica que siempre intenta hacer como ciertas cosas, como imitar cosas que nosotros consumimos y las hace como la versión gourmet. Y siempre pelea con el temperado del chocolate. Cada vez que tiene que hacer algo con chocolate dice, no lo voy a temperar, no lo voy a temperar. Y al final siempre igual tiene que hacerlo porque es la única forma de lograr que no se derrita y que quede brillante y suave y todas esas cosas que tú estás mencionando. Yo antes veía que lo hacían, pero no entendía por qué. Eso de, ¿por qué para hacer chocolate necesitan otro chocolate? No. Sí, era como extraño, claro. Ahora todo tiene más sentido. Ahora vamos a valorar más cuando el chocolate se ve brillante y suave y no que se Sí. ve con esas manchas blancas, que la verdad es que no se ve muy apetitoso. Ah, pero yo me lo como igual. O sea, sí, yo igual me lo como Sí. igual, pero no es lo No es lo mismo. mismo. Y no sabe tan No, bien y no se no, derrite es bien en verdad. la boca como el otro. Sí. Es más como arenoso Mm. también. Sí, así con los cristales, importante. Y chocolate. El chocolate es algo que consumimos, que nos suele gustar, es algo que suele gustar. Pero yo creo que la pregunta que tiene mucha gente es, ¿hará mal para la salud consumir chocolate? Bueno, yo lo primero que les puedo decir es que todos sabemos que todo en exceso hace mal. Eso ya es una primera respuesta. Sí. Y mi segunda respuesta es recordar que es mucha manteca y mucho azúcar. Claro, aquí hay que señalar que no se trata del cacao, se trata del chocolate, que no son lo mismo. Sí. Y tenemos que separar eso en nuestra mente porque no va a dar lo mismo que chocolate consumimos. Hay chocolates que son Ah, peores que otros. claro. Tal vez en esto podría mencionar la diferencia entre el chocolate que uno conoce y el chocolate blanco. El que no es chocolate Pero igual viene del cacao. es pura grasa, el chocolate Pero es blanco. manteca de cacao. Es pura manteca, es solo la parte grasa del cacao. Y De por la parte eso, mala. igual es rico, a mí igual me gusta el Sí. chocolate blanco, pero sí, efectivamente es solo la manteca de cacao con más grasa y con azúcar, o sea, una bomba. Y el chocolate como menos graso es el chocolate negro, en principio, si es que es un buen chocolate negro, tiene más concentración de cacao, así que tiene menos grasa, menos azúcar. Pero igual es harta grasa para poder Sí. formar la estructura. Sí, igual creo que sería interesante, yo no lo hago, yo sé que hay gente que lo hace, pero sería interesante como leer las etiquetas de los Ah. compuestos que traen, porque en realidad no debería traer nada, debería traer cacao, azúcar, algún tipo de grasa y no debería traer nada más. Seguro que trae de todo. Sí, hay otra cosa que traen siempre. Que hay una cosa que siempre traen que es lecitina. Ah, la lecitina de soya se llama. Lecitina, sí. Que hace más fácil que sean moldeables. Mm. Y otra cosa es que no todos los chocolates traen manteca de cacao auténtica. Hay manteca de cacao sintética también. Y no tiene las mismas propiedades que la manteca de cacao natural que proviene del cacao, valga la redundancia. Y no sé si les ha pasado que compran un chocolate y se siente como pastoso un poco y como muy grasoso. Como no se derrite bien, sino que es como más como Ah, grumoso y eso es ya. porque usan manteca sintética. Ah, ahora entiendo. Ya. Entonces ahora este chocolate que tengo en mente en la cabeza lo voy a dejar de comprar. Pues justamente así. No vamos a mencionar ninguna marca, para No. bien ni para mal. Bueno, igual ya mencionamos 4, pero no fue nuestra culpa, se llamaban así las personas. No Claro. Era su nombre. era su nombre, sí. Ya, pero ¿hay algo bueno en el chocolate? Bueno, yo leí algunas cosas.
Ujú. Ya, la primera es que aparentemente el tipo de grasa que tiene el cacao en forma natural es neutro para el nivel de colesterol que nosotros tenemos. No debería afectar. Si es que fuera solo por el cacao, porque acordémonos que cuando compramos chocolate no tiene solo cacao, tiene otras Ujú. cosas. Entonces, tomen esto con un granito de sal. O sea, yo les estoy hablando del cacao puro, no de la tableta de chocolate del supermercado. Si uno consumiera cacao puro, parece ser que los distintos tipos de aceite que tiene ácido oleico, esteárico y palmítico, como que se equilibran entre ellos en cómo afectan en el colesterol. Eso es lo primero. Lo segundo es que la concentración de calorías que tienen es súper alto, como por la cantidad de gramos. Tienen como 500 calorías por cada 100 gramos. Y eso hace que sea bueno cuando la gente hace deportes de alto rendimiento, porque si necesitas como un chute de calorías, puedes consumir un chocolate de pocos gramos y eso te va a entregar las calorías que necesitas. De Por eso le ahí daban a Harry Potter chocolate. y y a los soldados, Hershey les entregaba también chocolate porque en el fondo era una forma fácil de entregar calorías. Y lo tercero que leí tiene que ver con los antioxidantes. Aparentemente el cacao es muy, muy rico en antioxidantes, que son cosas que permiten o tienen como una acción en la prevención del envejecimiento. Claro, en la oxidación y envejecimiento de las células. Por supuesto que hay un montón de cosas que tienen antioxidantes. Las verduras tienen antioxidantes, la fruta tiene Sí. antioxidantes, qué sé yo. Pero parece ser que el cacao tiene una concentración muy alta de antioxidantes. Pero ahí tenemos el problema, ¿Cuál de que tú lo todos? dijiste. Bueno, uno de los problemas, que es el cacao. Claro. Porque, por ejemplo, si uno ve todo el proceso del cacao al chocolate, Ujú. varios de estos procesos, por ejemplo, de cuando se seca, cuando se fermenta, cuando se tuesta y cuando se hace el concheado, se pierden muchos de estos antioxidantes, se Mm. evaporan y se reduce mucho esa cantidad. Y en las investigaciones que se hacen a veces de algunos antioxidantes que tiene el chocolate, como los polifenoles, se estudian con cantidades que son mucho más grandes de las que contiene un chocolate que uno vaya a comprar en una tienda. Claro. Así que a veces uno va a encontrar estudios que dicen los polifenoles del cacao te ayudan a tanto, pero son concentraciones que nunca vas a encontrar en una barra de chocolate. Por si acaso, otra cosa que parece que tiene como concentraciones también muy, muy altas es el té. Y el té verde, por eso lo consumen tanto en Japón, por ejemplo. Pero y también vi otras personas diciendo que también estos estudios de los antioxidantes no son tan concluyentes. Pareciera que depende del antioxidante o aún no se entiende bien el proceso, porque varias son cosas supuestas de cómo debería actuar. Bueno, yo creo que aquí podemos volver a hacer el mismo comentario que hicimos Sí, con los con estudios el del café. café. Y es que muchos de los estudios de los alimentos están motivados por cualquiera de las empresas que mencionamos al principio o Sí, otras. cierto. Y probablemente eso también genera que, digamos, hay ciertos intereses detrás de esos estudios y cómo se hacen. Yo no estoy diciendo que los investigadores truquen sus resultados, yo no creo. Pero yo creo que Sí, sí puedes ser un poco tendencioso en cómo mostrarlo y en cómo diseñas tu experimento. Pero volviendo a lo que estábamos diciendo antes, todas estas cosas como beneficiosas son del cacao y nosotros no consumimos cacao, consumimos chocolate, no consumimos cacao. Entonces, creo que si bien el ingrediente, como forma de ingrediente natural, pura, puede tener beneficios, eso no es lo que nosotros consumimos. Así que hay que tener claro. cuidado. También hay otra cosa que tiene el cacao, que es la teobromina. Ujú. Y también tiene un poquito de cafeína, pero muy poco. Sí, O sea, no es como para decir, oh, uno va a quedar muy despierto después de comerse un chocolate. Pero la teobromina y la cafeína son parecidas entre sí y también son parecidas a la adenosina, que como contamos en el capítulo del chocolate, del café. la adenosina se va acumulando en las neuronas y después induce al sueño. Hay estudios sobre la adicción al chocolate. Y lo que dicen los estudios es que el chocolate en sí no tiene ingredientes que generen adicción. Se han hecho estudios donde se le entregan esos mismos ingredientes o esos compuestos, digamos, en cápsulas a la gente y no le generan ningún tipo de adicción. Así que probablemente la adicción va más por el lado de el sabor del chocolate y
El Y la grasa y el azúcar, azúcar. el azúcar del chocolate, sí, y la grasa, básicamente. Si tú quitas eso, no genera adicción. Así que la adicción lo tienen que generar las otras cosas. Que sí sabemos que el azúcar genera adicción. Uno se acostumbra Ujú, a comer, a sí. consumir dulce y consume más dulce, no menos. Cuesta mucho disminuir el azúcar. Así que, pucha, nada que hacer. Igual, miren, yo no esperaba encontrar que el chocolate fuera maravillosísimo para la salud y que tuviésemos que consumir una tableta diaria. Yo creo que eso ya lo sabíamos de antes. ¿Tú crees? Yo creo que varios estaban esperando que les diéramos una buena noticia. Pero la buena noticia es, puedes seguir consumiendo chocolate en pequeñas cantidades. Esa es la buena noticia, ¿no? Sí, puede ser. Consuman fruta y verdura en más cantidad. ¿Quieres contar algo más? Pero una cosa que se nos olvida, o que ahora lo puedo contar con otra cosa que vi hace poco, que a la planta del cacao Ujú. se le secuenció su genoma. Mm. ¿Y de qué sirve esto para el caso de la planta, del árbol? Que tiene un problema con los hongos. En el caso de Brasil, Brasil hace mucho tiempo atrás era el gran exportador de cacao. Ujú. Pero ahora ya no está dentro de los principales por culpa de enfermedades que afectan a los árboles de cacao por unos hongos. Ujú. Y ese problema comenzó a crecer cuando se comenzó a hacer cultivos de plantas. Entonces todos los árboles de cacao están muy cercas unos a los otros. Y eso hace que las esporas de los hongos Viajen y vayan viajen a muy otro fácil árbol, entre un claro. árbol y la otro. Y ahí se enfermen muy fácil. Ujú. Y ahora la producción mayoritaria ahora quedó en África. Ujú. Bueno, y también es que hay distintos tipos de árboles. Hay tres. Uno que es el criollo, el forastero y el trinitario. Y el más popular, o el que más hay, es el forastero. Y es a ese al cual se le secuenció su genoma. Y la idea es poder usar después esa información para ver cómo hacer crecer árboles más resistentes a los hongos. Y también ver si es que se pueden hacer crecer algunos que sean más resistentes a la sequía, porque eso es algo que se viene. O sea, van a haber problemas con el calentamiento global para la producción del chocolate. Voy a decir algo súper feo, pero ojalá, o sea, de todos los problemas que va a haber con el calentamiento Sí, eso no es global, para nada, que no para nada podamos comer importante. chocolate, me parece. O sea, yo creo que obviamente el problema es que va a afectar a la gente que vive de eso. Sí, po. Pero, Sí, es el problema. en pero realidad. aparte de eso, no me parece Claro, complejo. no se va a acabar el mundo porque no haya chocolate. A Aunque lo acuérdate mejor que hubo un sí. estallido social cuando no había café. Es verdad, es verdad. A lo mejor va a generar problemas mayores. No, y bueno, igual está bien. Ahora la tecnología nos permite hacer esas cosas, ¿por qué no? Y con este dulce episodio, les recordamos que ahora nos pueden ayudar en Patreon para que nuestro podcast pueda seguir y sea cada día mejor. Y para eso pueden ir a www.patreon.com/jugo de ciencia. Y recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden escribirnos en redes sociales. Somos Jugo de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook. O también pueden escribirnos a nuestro mail jugodeciencia@gmail.com. Esperamos que este capítulo les haya gustado mucho y que les dé ganas de comer chocolate. Bueno, tal vez no tanto. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Chao!